La historia de tu vida, de Ted Chiang. Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Este es el momento más importante de nuestras vidas y quiero prestar atención. Capta cada detalle. Tu padre y yo acabamos de volver de una noche en la ciudad, con cena y espectáculo. Es pasada la medianoche. Salimos al patio para mirar la luna llena. Luego le dije a tu padre que quería bailar, así que me sigue la corriente. Y ahora estamos bailando lentamente, un par de treintañeros oscilando de un lado a otro, bajo la luz de la luna como niños. No siento el fresco de la noche en absoluto, y entonces tu padre dice: ¿quieres tener un hijo? En estos momentos, tu padre y yo llevamos casados unos 2 años y vivimos en la avenida Ellis. Cuando nos mudemos, serás demasiado pequeña para acordarte de la casa, pero te enseñaremos las fotos, te contaremos las historias. Me encantaría contarte la historia de esta noche, la noche en que fuiste concebida, pero el momento adecuado para hacerlo sería cuando estés preparada para tener tus propios hijos, y nunca tendremos esa oportunidad. Contártelo antes no serviría de nada. Durante la mayor parte de tu vida no tendrás paciencia para escuchar una historia tan romántica, o cursi, dirías tú. Recuerdo la idea sobre tu origen que me sugerirás cuando tengas 12 años. La única razón por la que me tuviste fue para no conseguir una criada a la que no tuvieras que pagar. Dirás con amargura, sacando la aspiradora del cuarto de las escobas. Hace 13 años supe que las alfombras necesitarían que alguien pasara la aspiradora más o menos a estas fechas, y tener un hijo parecía ser la forma más barata y fácil de solucionar el problema. Ahora ponte a ello, si eres tan amable. Si no fueras mi madre, esto sería ilegal, dirás, indignada, mientras desenrollas el cable y lo metes en el enchufe. Eso sería en la casa de la calle Belmont. Yo viviré para ver a desconocidos ocupando ambas casas, aquella en la que fuiste concebida y aquella en la que creciste. Tu padre y yo venderemos la primera un par de años después de tu llegada. Yo venderé la segunda poco después de tu partida. Para entonces, Nelson y yo nos habremos mudado a nuestra granja y tu padre estará viviendo con esa mujer. Sé cómo termina esta historia. Pienso mucho en ello. También pienso mucho en cómo comenzó, hace solo unos años, cuando unas naves aparecieron en órbita y unos artefactos aparecieron en las paredes. El gobierno apenas dijo nada sobre ellos, mientras que la prensa amarilla no dejó casi nada sin decir. Y entonces recibí una llamada telefónica, la petición de una reunión. Los vi esperando en el pasillo ante mi despacho. Formaban una pareja extraña. Uno vestía uniforme militar, tenía el pelo cortado a cepillo y llevaba un maletín de aluminio. Parecía estar inspeccionando lo que le rodeaba con ojo crítico. El otro era fácilmente identificable como académico, barba y bigotes crecidos, traje de pana. Estaba hojeando las diversas páginas superpuestas grapadas a un tablón de anuncios. El coronel Weber, supongo. Le di la mano al soldado, Louis Banks. Doctora Banks, gracias por aceptar hablar con nosotros, dijo. No es nada. Cualquier excusa es buena para eludir la reunión de profesores. El coronel Weber señaló a su acompañante. Este es el doctor Gary Donney, el físico que le mencioné cuando hablamos por teléfono. Llámeme Gary, dijo mientras nos dábamos la mano. Estoy ansioso por oír su opinión. Entramos en mi despacho, aparté un par de pilas de libros de la segunda silla de invitados y nos sentamos. Dijo que quería que escuchase una grabación. Supongo que esto tiene que ver con los extraterrestres. Lo único que puedo darle es la grabación, dijo el coronel Weber.
De acuerdo, escuchémosla. El coronel Weber sacó una grabadora del maletín y apretó el play. La grabación sonaba vagamente como la de un perro mojado que se sacude el agua del pelo. ¿Qué le ha parecido?, preguntó. ¿En qué contexto se hizo esta grabación? No estoy autorizado a revelarlo. ¿Me ayudaría a interpretar esos sonidos? ¿Podría usted ver al extraterrestre mientras hablaba? ¿Estaba haciendo algo en ese momento? Lo único que puedo darle es la grabación. No me revelará nada inapropiado si me cuenta que han visto a los extraterrestres. Todo el mundo supone que así es. El coronel Weber no varió su posición ni un milímetro. ¿Tiene usted una opinión sobre sus propiedades lingüísticas?, preguntó. Bueno, está claro que su aparato vocal es esencialmente diferente del de un humano. Supongo que estos extraterrestres no tienen aspecto humano. El coronel estaba a punto de decir algo sin comprometerse cuando Gary Donnelly preguntó: ¿puede hacer alguna suposición basándose en la cinta? En realidad no. No suena como si estuviera usando una laringe para producir esos sonidos, pero eso no me dice qué aspecto tienen. ¿Hay alguna otra cosa que pueda decirnos?, preguntó el coronel Weber. Estaba claro que no estaba acostumbrado a consultar con civiles. Solo que establecer comunicaciones va a ser realmente difícil por la diferencia anatómica. Es casi seguro que estarán usando sonidos que el aparato vocal humano no puede reproducir, y quizás sonidos que el oído humano no puede captar. ¿Se refiere a frecuencias infra o ultrasónicas?, preguntó Gary Donnelly. No específicamente. Solo me refiero a que el sistema humano de audición no es un instrumento acústico absoluto. Está diseñado para reconocer los sonidos que emite una laringe humana. Con un sistema vocal extraterrestre no podemos estar seguros. Me encogí de hombros. Quizás seamos capaces de oír la diferencia entre los fonemas extraterrestres si practicamos lo suficiente, pero es posible que nuestros oídos sean simplemente incapaces de reconocer las distinciones que consideren significativas. En este aspecto, necesitaremos espectrografías de sonido para saber lo que dice un extraterrestre. ¿Y si le diera 1 hora de grabaciones?, preguntó el Dr. Weber. ¿Cuánto tiempo necesitaría para decidir si necesitamos o no esas espectrografías de sonido? No podría decirlo solo con una grabación. Por mucho tiempo que pudiera dedicarle, necesitaría hablar con los extraterrestres directamente. El coronel negó con la cabeza. No es posible. Intenté que se diera cuenta de la situación poco a poco. Es decisión suya, por supuesto, pero la única forma de entender un idioma desconocido es interactuar con un hablante nativo. Y con esto me refiero a hacer preguntas, mantener una conversación, ese tipo de cosas. Sin eso, sencillamente no es posible. Así que si quieren aprender el idioma de los extraterrestres, alguien con preparación lingüística sobre el terreno, sea yo u otra persona, tendrá que hablar con un extraterrestre. Las grabaciones por sí solas no son suficientes. El coronel Weber frunció el ceño. Parece sugerir que ningún extraterrestre podría haber aprendido los idiomas humanos observando nuestras emisiones. Lo dudo. Necesitaría material de instrucciones específicas diseñado para enseñar idiomas humanos a alguien que no es humano. O eso, o interacción con un humano. Si disponen de cualquiera de las dos cosas, podrían aprender mucho de la televisión, pero de otra manera no sabrían por dónde empezar. Claramente, el coronel encontraba esto interesante. Obviamente, su filosofía era que cuanto menos supieran los extraterrestres, mejor. Gary Donnelly interpretó también la expresión del coronel y puso los ojos en blanco. Tuve que controlarme para no sonreír.
Entonces el coronel Weber preguntó: «Imagine que estuviera aprendiendo un nuevo idioma hablando con los nativos. ¿Podría hacerlo sin enseñarles a ellos inglés?» Eso dependería de lo cooperativos que fueran los habitantes nativos. Es casi seguro que comprenderían algunas palabras mientras uno aprende su idioma, pero no tendrían que ser demasiadas si están dispuestos a enseñarlo. Por otra parte, si prefieren aprender inglés a enseñarnos su idioma, eso haría que las cosas fueran mucho más difíciles. El coronel asintió. «Volveremos a hablar con usted sobre este asunto». La petición de la reunión fue la segunda llamada telefónica más importante de mi vida. La primera, por supuesto, será la de rescate de montaña. En ese momento, tu padre y yo nos hablaremos quizá una vez al año, como máximo. Pero después de recibir esa llamada telefónica, lo primero que haré será llamar a tu padre. Y él y yo viajaremos juntos para realizar la identificación. Un viaje en coche largo y en silencio. Recuerdo el depósito de cadáveres. Todo baldosas y acero inoxidable, el zumbido del aire acondicionado y el olor del antiséptico. Un asistente retirará la sábana para mostrarnos tu cara. Tu cara tendrá un aspecto indefiniblemente extraño, pero sabré que eres tú. Sí, es ella. Diré, es mi hija. Entonces tendrás 25 años. El policía militar comprobó mi identificación, tomó nota en un cuaderno y abrió la verja. Entré con el todoterreno en el campamento, un pequeño pueblo de tiendas alzadas por el ejército sobre los pastos abrasados por el sol de un granjero. En el centro del campamento se encontraba uno de los artefactos extraterrestres llamados espejos. De acuerdo con las reuniones informativas a las que había asistido, había 9 en los Estados Unidos y 112 en el mundo. Los espejos actuaban como artefactos de comunicación bidireccional, presumiblemente en contacto con las naves en órbita. Nadie sabía por qué los extraterrestres no querían hablar con nosotros en persona. Quizá temían a los piojos. A cada espejo se le asignó un equipo de científicos que incluía un físico y un lingüista. Gary Donnelly y yo estábamos en este. Gary me estaba esperando en el aparcamiento. Nos orientamos a través de un laberinto circular de parapetos de hormigón hasta que llegamos a la gran tienda que cubría el propio espejo. Frente a la tienda había una carretilla de equipo cargada con cosas sacadas del laboratorio de fonología de la universidad. La había enviado de antemano para que el ejército la examinase. También había, dispuestas sobre trípies, 3 cámaras de video cuyos objetivos enfocaban, a través de una ventana en la pared de tela, el interior de la tienda. Todo lo que hiciéramos Gary y yo sería revisado por muchas otras personas, incluyendo miembros de la inteligencia militar. Enviaríamos informes diarios. En los míos debían incluir una estimación de cuánto inglés pensaba que podían entender los extraterrestres. Gary abrió la lona de la tienda y me hizo un gesto para que entrase. «Pasen y vean», dijo, al estilo de un pregonero circense. «Maravíllense ante criaturas como nunca se han visto sobre esta verde tierra de Dios». «Y todo solo por 10 centavos», murmuré, pasando por la puerta. En ese momento el espejo estaba inactivo y tenía la apariencia de un espejo semicircular de más de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. Sobre la hierba, parada frente al espejo, una marca de aerosol blanco demarcaba la zona de activación. La zona solo contenía una mesa, 2 sillas plegables y una toma de electricidad con un cable que conducía hasta un generador en el exterior. Un zumbido de las lámparas fluorescentes. El zumbido de las lámparas fluorescentes que colgaba de los postes en los márgenes de la habitación se entremezclaba con el zumbido de las moscas en el calor sofocante.
Gary y yo nos mirábamos y luego empezábamos a acercar la carretilla de equipo hasta la mesa. Cuando cruzamos la línea pintada, el espejo pareció volverse transparente. Era como si alguien estuviera aumentando poco a poco la iluminación detrás de un cristal tintado. La ilusión de profundidad era increíble. Parecía como si uno pudiera entrar en él. Cuando el espejo quedaba completamente iluminado, presentaba el aspecto de un diorama a escala real de una habitación semicircular. La habitación contenía varios objetos grandes que quizá fueran muebles, pero ningún extraterrestre. Había una puerta en la pared de fondo. Nos entretuvimos conectando todo entre sí: el microscopio, el espectógrafo de sonido, el ordenador portátil y el altavoz. Mientras trabajábamos, yo miraba con frecuencia el espejo, anticipando la llegada de los extraterrestres. Aún así, di un salto cuando uno de ellos entró. Parecía un barril suspendido por la intersección de 7 miembros. Poseía simetría radial, y cualquiera de sus miembros podía servir como brazo o pierna. El que tenía ante mí caminaba sobre 4 piernas. Poseía simetría radial, y cualquiera de sus miembros podía servir como brazo o pierna. El que tenía ante mí caminaba sobre 4 piernas, con 3 brazos no consecutivos recogidos con sus costados. Con 3 brazos no consecutivos recogidos contra sus costados. Gary los llamaba heptápodos. Me había mostrado grabaciones de video, pero aún así me quedé con la boca abierta. Sus miembros no tenían articulaciones apreciables. Los anatomistas supondrían que quizá estuvieran sostenidos por columnas vertebrales. Fuera cual fuera su estructura subyacente, los miembros de los heptápodos se las arreglaban para moverse de forma desconcertadamente fluida. Su torso se deslizaba sobre los miembros oscilantes con la suavidad de un hovercraft. 7 ojos sin párpados formaban un anillo en la parte superior del cuerpo del heptápodo. Volvió hasta el umbral por el que había entrado, hizo un breve sonido chisporreante y volvió al centro de la habitación, seguido por otro heptápodo. En ningún momento se dio la vuelta. Escalofriante, pero lógico. Con ojos en todas direcciones, cualquier dirección podía ser delante. Gary habría estado observando mi reacción. ¿Lista?, preguntó. Respiré hondo. Tan lista como puedo. Ya había hecho mucho trabajo de campo antes, en el Amazonas, pero siempre había seguido un método lingüístico, o mis informadores sabían un poco de portugués que podía usar yo, o habrían recibido una introducción a su idioma por parte de los misioneros de la zona. Este sería mi primer intento de poner en práctica un auténtico método de descubrimiento monolingüe. Pero en la teoría todo está bastante claro. Me acerqué al espejo y el heptápodo del otro lado hizo lo mismo. La imagen era tan realista que se me puso la piel de gallina. Podía ver la textura de la piel gris, como hebras de pana dispuestas en espirales y bucles. No había ningún olor procedente del espejo, lo que de cierta forma hacía que la situación fuera aún más extraña. Me señalé a mí mismo y dije lentamente: humano. Luego señalé a Gary: humano. Luego señalé a los 2 heptápodos y dije: ¿qué son ustedes? No hubo reacción. Volví a intentarlo, y luego otra vez. Uno de los heptápodos se señaló a sí mismo con un miembro, manteniendo juntos los 4 dígitos de su extremo. Era una suerte. En algunas culturas, una persona señala con la barbilla, y si el heptápodo no hubiera usado uno de sus miembros, no hubiera sabido qué gesto buscar. Oí un sonido breve de aleteo, y vi cómo vibraba un orificio arrugado en la parte superior de su cuerpo. Estaba hablando. Luego señaló a su acompañante y volvió a emitir el aleteo. Me dirigí a mi ordenador.
En su pantalla había dos espectrografías virtualmente idénticas que representaban esos sonidos. Marqué una de ellas para reproducirla. Me señalé a mí misma y dije humano de nuevo. E hice lo mismo con Gary. Luego señalé al heptápodo y emití el aleteo por el altavoz. El heptápodo aleteó un poco más. La segunda mitad de la espectrografía de su frase parecía una repetición. Si llamábamos a la frase anterior aleteo 1, entonces otra era aleteo 2. Aleteo 1. Entonces esta otra era aleteo 2, aleteo 1. Señalé a algo que podía ser una silla para heptápodos. ¿Qué es eso? El heptápodo se lo pensó y luego señaló a la silla y habló algo más. La espectrografía para eso definiría claramente que los sonidos anteriores, aleteo 3, de nuevo señalé a la silla, mientras reproducía aleteo 3. El heptápodo contestó, juzgando por la espectrografía, parecía que aleteo 3, aleteo 2, interpretación optimista. El heptápodo estaba confirmando que mis frases eran correctas, lo que implicaba que mis pautas de discurso heptápodo y humano eran compatibles. Interpretación pesimista, tenía tos crónica. En el ordenador delimité ciertas secciones de la espectrografía y tecleé un significado tentativo para cada uno. Heptápodo para aleteo 1, sí para aleteo 2 y silla para aleteo 3. Luego escribí idioma heptápodo A como cabecera para todas las frases. Gary miraba mientras yo escribía. ¿Qué representa la A? Es solo para distinguir este idioma de cualquier otro que puedan usar los heptápodos, dije. Él asintió. Ahora vamos a intentar algo, solo para divertirnos. Señalé a cada heptápodo e intenté imitar el sonido de aleteo 1, heptápodo. Después de una larga pausa, el primer heptápodo dijo algo, y luego el segundo dijo otra cosa, pero ninguna de las espectrografías se parecía a nada dicho antes. No podía adivinar si estaban hablando entre ellos o a mí, puesto que no tenían caras que pudiera distinguir de un lado a otro. Intenté pronunciar aleteo 1 de nuevo, pero no hubo ninguna reacción. Ni me he percatado, gruñí. A mí me impresiona el mero hecho de que puedas pronunciar esos sonidos, dijo Gary. Deberías oír mi llamado de alce. Los espanta a todos. Volví a intentarlo varias veces más, pero ningún heptápodo respondió con nada que yo pudiera reconocer. Solo cuando reproduje la grabación de la pronunciación del heptápodo obtuve una confirmación. El heptápodo respondió con aleteo 2. Sí. Así que no hay más remedio que usar grabaciones, preguntó Guy. Al menos por el momento, asentí. ¿Y ahora qué? Ahora nos aseguraremos de que no haya estado diciendo en realidad, mira qué monos, fíjate lo que están haciendo ahora. Luego veamos si podemos identificar cualquiera de estas palabras cuando ese otro heptápodo las pronuncie. Le hice un gesto para que se sentase. Ponte cómodo, esto va a tomar cierto tiempo. En 1970, la nave Endeavour del capitán Cook encalló en la costa de Queensland, Australia. Mientras una parte de sus hombres hacían las reparaciones, Cook encabezó un equipo de exploración y se encontró con los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que daban saltos a su alrededor con sus crías metidas en bolsas y le preguntó a un aborigen cómo se llamaban. El aborigen contestó, canguro. Desde entonces, Cook y sus marineros se referían a esos animales con esa palabra. No fue hasta después que supieron qué significaba. ¿Qué has dicho? Cuento esta historia en mi curso introductorio todos los años. Es casi seguramente falsa y explico eso después, pero es una anécdota clásica, por supuesto. Las anécdotas que mis estudiantes realmente querrían escuchar son las que tienen a los heptápodos como protagonistas. Durante el resto de mi carrera como profesora,
Esa será la razón por la que muchos de ellos se apuntarán a mis clases, así que les enseñaré las viejas cintas de video de mis sesiones ante el espejo y las sesiones dirigidas por otros lingüistas. Las cintas son instructivas y serían útiles si volviéramos a ser visitados por extraterrestres de nuevo, pero no generarán demasiadas anécdotas de las buenas. Cuando se trata de anécdotas relacionadas con el aprendizaje de un idioma, mi fuente favorita es la adquisición infantil de vocabulario. Recuerdo una tarde cuando tienes 5 años, después de que vuelves a casa de la guardería. Estarás coloreando con los lápices de colores mientras yo punteo trabajos. «Mamá», dirás, usando el tono cuidadosamente espontáneo, reservado para pedir favores. «¿Puedo pedirte una cosa?» «Claro, cariño, adelante. ¿Puedo ser, de honor?» Levantaré la vista del trabajo que estaré punteando. «¿Qué quieres decir?» «En la escuela, Sharon dijo que era de honor». «¿En serio? ¿Te dijo por qué?» «Fue cuando su hermana mayor se casó. Dijo que solo una persona podía ser, de honor, y fue ella». «Ah, ya veo. ¿Quieres decir que Sharon fue dama de honor?» «Sí, eso es. ¿Puedo ser de honor?» Gary y yo entramos en el edificio prefabricado donde se encontraba el centro de operaciones del campamento del espejo. Allí dentro parecía como si estuvieran preparando una invasión o quizá una evacuación. Soldados con el pelo a cepillo trabajaban en torno a un gran mapa de la zona, o estaban sentados ante grandes máquinas metálicas mientras hablaban por micrófonos incorporados a los auriculares. Nos condujeron al despacho del coronel Weber, una habitación al fondo que estaba fresca por el aire acondicionado. Informamos al coronel sobre los resultados de nuestro primer día. «No parece que hayan llegado muy lejos», dijo. «Tengo una idea para avanzar más rápidamente», dije, «pero tendrá usted que aprobar el uso de más equipo». «¿Qué más necesita?» «Una cámara digital y una gran pantalla de video». Le mostré un dibujo de la instalación que había planeado. «Quiero intentar llevar a cabo el método de descubrimiento usando la escritura. Mostraré palabras en la pantalla y usaré la cámara para grabar las palabras que ellos escriban. Mi esperanza es que los septápodos hagan lo mismo». Weber miró el dibujo, dubitativo. «¿Cuál sería la ventaja de hacer eso?» «Hasta ahora me he comportado como lo haría con hablantes de un idioma sin escritura. Entonces se me ocurrió que los septápodos deben de tener también escritura». «¿Y?» «Si los septápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe de ser muy regular, muy consistente. Para nosotros sería más fácil identificar grafemas que fonemas. Es como descifrar las letras de una frase escrita en lugar de intentar oírlas cuando la frase se pronuncia en voz alta». «Entiendo su argumento», admitió. «¿Y cómo le respondería usted? ¿Les mostraría las palabras que le enseñen a usted?» «Básicamente. ¿Y si ponemos espacios entre las palabras? Y si ponen espacios entre las palabras, cualquier frase que escribamos será mucho más inteligible que cualquier frase hablada que fabriquemos empalmando grabaciones». Se recostó en su sillón. «Como sabe, queremos mostrarles lo menos posible de nuestra tecnología». «Lo entiendo, pero ya estamos usando máquinas como intermediarios. Si podemos conseguir que usen la escritura, creo que avanzaremos mucho más rápido que si nos limitamos a las espectrografías de sonido». El coronel se volvió hacia Gary. «¿Cuál es su opinión?» «A mí me parece una buena idea. Siento curiosidad por ver si los septápodos tienen alguna dificultad para ver en nuestros monitores. Sus espejos se basan en una tecnología completamente diferente a la de nuestras pantallas de video. Hasta donde podemos saberlo, no usan píxeles ni líneas de barrido y no renuevan la imagen fotograma a fotograma. ¿Piensa que las líneas de barrido de nuestras pantallas de video pueden hacer que sean ilegibles para los septápodos?»
Es posible, dijo Gary. Tendremos que probar y ver qué pasa. Weber reflexionó. Para mí no había nada que pensar, pero desde su punto de vista era una decisión difícil. Como buen soldado, sin embargo, la tomó rápidamente. Petición concedida. Hablen con el sargento a la salida para traer lo que necesiten. Que esté listo para mañana. Recuerdo un día de verano cuando tienes 16 años. Por una vez, la persona que espera a que llegue su cita soy yo. Por supuesto, tú estarás por allí, con curiosidad por ver qué aspecto tiene. Contigo estará una amiga tuya, una chica rubia con el improbable nombre de Roxy, que ha venido a pasar la tarde contigo riéndose por nada. Puede que sientan la tentación de hacer comentarios sobre él. Diré mientras me miro en el espejo del recibidor. Por favor, conténganse hasta que nos hayamos ido. No te preocupes, mamá, dirás. Lo haremos de tal forma que no lo sepa. Roxy, pregúntame qué tiempo creo que hará esta noche. Entonces diré lo que pienso de la cita de mamá. Vale, dirá Roxy. No, definitivamente no, diré yo. Tranquila, mamá. Él no se dará cuenta de nada. Hacemos esto todo el rato. Qué tranquila me quedo. Un poco después, Nelson llegará para recogerme. Me encargaré de las presentaciones y nos pondremos a hablar de trivialidades en el porche delantero. Nelson es ásperamente guapo, para tu evidente aprobación. Justo cuando estemos a punto de marcharnos, Roxy te dirá como si tal cosa. ¿Qué tiempo crees que hará esta noche? Creo que muy bueno, será tu respuesta. Roxy asentirá para demostrar su acento. Nelson dirá, ¿ah, sí? Creía que habían dicho que iba a ser fresco. Tengo un sexto sentido para estas cosas. Dirás, tu cara no traicionará nada. Tengo la sensación de que va a ser una noche abrasadora. Menos mal que estés vestida apropiadamente, mamá. Yo te miraré ferozmente y te diré buenas noches. Mientras voy con Nelson hacia su coche, me preguntará divertido. Me he perdido de algo, ¿verdad? Una broma privada, murmuraré. No me pidas que te la explique. En nuestra siguiente sesión ante el espejo, repetiremos el número que habíamos seguido antes. Esta vez mostraremos una palabra humana en la pantalla de nuestro ordenador, al mismo tiempo que hablábamos, enseñando humano, mientras decíamos humano, y así con todo. Al cabo, los heptápodos entendieron lo que queríamos y dispusieron una pantalla plana circular sobre un pequeño pedestal. Un heptápodo habló, y luego insertó un miembro en un amplio hueco en el pedestal. Un garabato de escritura, vagamente cursiva, apareció en la pantalla. Pronto nos hicimos a la rutina y yo fui haciendo 2 listas paralelas, una de las frases habladas y otra de las muestras de escritura. Basándonos en las primeras impresiones, su escritura parecía ser logográfica, lo que constituía una decepción. Yo había esperado una escritura alfabética que nos ayudase a entender su habla. Sus logogramas quizá incluyesen alguna información fonética, pero encontrarla sería mucho más difícil que una escritura alfabética. Acercándome al espejo, pude señalar diversas partes del cuerpo del heptápodo, como los miembros, los dígitos y los ojos, y obtener palabras para cada una. Resultó que tenían un orificio en la parte inferior de su cuerpo, rodeada de bordes óseos articulados. Probablemente lo usaban para comer, mientras que el orificio de arriba era para respirar y hablar. No habían otros orificios aparentes. Quizás su boca era además su ano. Ese tipo de preguntas tendrían que esperar. También intenté preguntar a nuestros 2 informadores las palabras para dirigirnos a cada uno individualmente. Sus nombres personales, si es que los tenían,
Sus respuestas fueron, por supuesto, impronunciables, así que para nuestros propósitos les puse aleteo y pedorreta. Esperaba ser capaz de distinguirlos. Al día siguiente hablé con Gary antes de entrar en la tienda de campaña del espejo. «Voy a necesitar tu ayuda en esta sesión», le dije. «Claro, ¿qué quieres que haga?» Necesitamos obtener algunos verbos y es más fácil con las formas de tercera persona. ¿Podrías presentar varios verbos mientras yo tecleo la forma escrita en el ordenador? Con suerte, los heptápodos se darán cuenta de lo que estamos haciendo y harán lo mismo. He traído unos cuantos objetos que puedes utilizar. No hay problema, dijo Gary haciendo crujir los nudillos. Estoy listo si tú lo estás. Comenzamos con varios verbos intransitivos sencillos. Caminar, saltar, hablar, escribir. Gary demostró cada uno con encantadora falta de vergüenza. La presencia de las cámaras de video no le inhibía en absoluto. Tras cada una de las primeras acciones que realizó, pregunté a los heptápodos, ¿cómo llaman a esto? En poco tiempo, los heptápodos captaron lo que estábamos intentando hacer. Pedorreta empezó a imitar a Gary, o al menos realizar la acción equivalente en los heptápodos, mientras Aleteo manejaba su ordenador mostrando una descripción escrita, pronunciándola en voz alta. En las espectrografías de sus frases habladas se podía reconocer la palabra que había clasificado como heptápodo. El resultado de cada frase era presumiblemente el predicado. Parecía que tenían análogos de sustantivos y verbos, gracias a Dios. En su escritura, sin embargo, las cosas no estaban tan claras. Para cada acción, había mostrado un simple logograma en lugar de dos distintos. Al principio pensé que habían escrito algo así como camina en el sujeto implícito. Pero ¿por qué iba a decirle a Teo, el heptápodo camina, si escribía camina, en lugar de conservar el paralelismo? Luego me di cuenta de que algunos de los logogramas se parecían al logograma de heptápodo, con algunos trazos añadidos a un lado o a otro. Quizás sus verbos podían escribirse con afijos al sustantivo. Pero si era así, ¿por qué escribía Aleteo el sustantivo en algunas ocasiones, pero no en otras? Decidí comprobar con un verbo transitivo. Sustituir las palabras para los objetos quizá clarificase las cosas. Entre las cosas que había traído había una manzana y una rebanada de pan. «Vale», le dije a Gary, «enséñales la comida y luego come un poco. Primero la manzana y luego el pan». Gary señaló la Golden Delicious y luego le dio un bocado, mientras yo mostraba la expresión «¿Cómo llaman a esto?». Luego lo repetimos con la rebanada de pan integral. Pedorreta salió de la habitación y volvió con una especie de calabaza, o nuez gigante, y un epsiloide gelatinoso. Pedorreta señaló a la calabaza mientras que Aleteo decía una palabra y mostraba un logograma. Luego Pedorreta se metió la calabaza entre las piernas. Se oyó el sonido de un mordisco y la calabaza reapareció con un trozo de menos. Había una semilla parecida al maíz bajo la cáscara. Aleteo habló y mostró un gran logograma en su pantalla. La espectrografía de sonido para calabaza. La espectrografía de sonido para calabaza cambiaba cuando se usaba en la frase. Posteriormente se trataba de la marca de un caso. El logograma era extraño. Después de examinarlo un rato, pude identificar los elementos gráficos que se parecían a los logogramas individuales de heptápodo y calabaza. Parecía como si se hubiesen fusionado, con varios trazos extra que supuestamente significaban comer. ¿Se trataba de un ligado entre múltiples palabras? Luego me dieron los nombres oral y escrito del huevo de gelatina y descripción de acto de comerlo. La espectrografía de sonido para heptápodo come huevo de gelatina era analizable. Huevo de gelatina llevaba un marco de caso, como era de esperar.
Aunque el orden de las palabras de la frase difería de la vez anterior, la forma escrita, otro enorme logograma, era otro asunto. Esta vez me llevó más tiempo reconocer nada en él. No solo estaban los logogramas individuales fluidos entre sí de nuevo, sino que parecía que si el de heptápodo estuviera tumbado, mientras que sobre él el logograma de huevo de gelatina estaba boca abajo. Volví a mirar la escritura de los ejemplos de verbos y sustantivos sencillos. Los que antes había parecido que eran inconsistentes, ahora me di cuenta de que todos contenían el logograma de heptápodo. Algunos estaban rotados y distorsionados al estar combinados con los diversos verbos, así que al principio no los había reconocido. «Chicos, deben de estar de broma», murmuré. «¿Qué sucede?», preguntó Gary. «Su escritura no está dividida en palabras. Una frase se escribe uniendo los logogramas de las palabras componentes. Unen los logogramas, rotándolos y modificándolos. Echa un vistazo». Le mostré cómo rotaban los logogramas. «Así que pueden leer una palabra con la misma facilidad por muy rotada que esté», dijo Gary. Se volvió para mirar a los heptápodos impresionado. «Me pregunto si es consecuencia de la simetría radial de su cuerpo. Ellos no tienen sentido de delante, así que quizá tampoco lo tiene su escritura. Totalmente guau». No podía creerlo. Estaba trabajando con una persona que modificaba la palabra wow con totalmente. «Ciertamente es interesante», dije, «pero también significa que no hay una forma sencilla de que escribamos nuestras frases con su idioma. No podemos cortar sus frases en palabras individuales y recombinarlas. Tendremos que aprender las reglas de su escritura antes de poder escribir algo legible. Es el mismo problema de continuidad que hubiéramos tenido si pegásemos fragmentos de discurso real, salvo que esta vez se aplica a la escritura». Miré en el espejo a Aleteo y Pedorreta, que estaban esperando a que continuásemos, y suspiré. «No nos lo van a poner fácil, ¿verdad?». Gary y yo estábamos en un pequeño restaurante chino, uno de los lugares de la zona que nos habíamos acostumbrado a frecuentar para huir del campamento. Estábamos comiendo los aperitivos, empanadillas con olor a carne de cerdo y aceite de sésamo, mis favoritos. Mojé uno en salsa de soya y vinagre. «¿Cómo te va con las prácticas de heptápodo B?», pregunté. Gary miró de soslayo al techo. Intenté mirarle a los ojos, pero no dejaba de moverlos. «Las has abandonado, ¿verdad?», dije. «Ya ni siquiera lo intentas». Adoptó una maravillosa expresión de vergüenza. «Lo que pasa es que no se me dan bien los idiomas», confesó. «Pensé que aprender heptápodo B sería más parecido a aprender matemáticas que a intentar hablar otro idioma. Pero no es así, es demasiado extraño para mí». «¿Te ayudaría a hablar de física con ellos?». «Probablemente, pero desde que hicimos nuestro gran avance me las puedo arreglar con solo unas pocas frases». «Supongo que es justo», suspiré. «Tengo que admitir que he renunciado a intentar aprender sus matemáticas». «Así que estamos en paz». «Estamos en paz». Bebí un poco de té. «Aunque quería preguntarte por el principio de Fermat. Hay algo que me parece raro, pero no puedo precisarlo. Lo que pasa es que no suena como una ley física». Una chispa apareció en los ojos de Gary. «Apuesto a que sé a qué te refieres». Cortó una empanadilla en dos con sus palillos. «Estás acostumbrada a pensar en la refracción en términos de causa y efecto. Alcanzar la superficie del agua es la causa y el cambio de dirección es el efecto. Pero el principio de Fermat suena raro porque describe el comportamiento de la luz en términos orientados a objetos. Suena como un mandamiento dirigido a un rayo de luz. Minimizas o maximizas el tiempo que tarda en llegar a tu destino». Pensé en ello. «Continúa». «Es un viejo problema de la filosofía de la física. La gente ha estado hablando sobre él desde que Fermat lo formuló en el siglo XVI.
Planck escribió libros enteros sobre él. La cuestión es que, aunque la formulación habitual de las leyes de la física es causal, un principio variacional como el de Fermat es intencionado, casi teológico. Es una forma interesante de expresarlo. Déjame pensarlo un momento. Saqué un rotulador y sobre mi servilleta de papel dibujé una copia del diagrama que Gary había trazado en mi pizarra. De acuerdo, dije pensando en voz alta. Digamos que el objetivo de un rayo de luz es tomar el camino más rápido. ¿Cómo lo consigue la luz? Bueno, si puedo hablar haciendo una proyección antropomórfica. La luz tiene que examinar los caminos posibles y calcular cuánto tardará cada uno. Tomó la última empanadilla de la bandeja. Y para hacer eso, continué, el rayo de luz tiene que saber exactamente dónde está su destino. Si el destino estuviera en otro lugar, el camino más rápido sería diferente. Gary volvió a sentir. Eso es. La idea de un camino más rápido no tiene sentido a menos que se especifique el destino, y calcular cuánto se tarda un camino dado también requiere información sobre lo que hay en ese camino. Como por ejemplo, ¿dónde está la superficie del agua? Yo seguí mirando fijamente el diagrama de la servilleta, y el rayo de la luz tiene que saber todo esto de antemano antes de empezar a moverse, ¿verdad? Por así decirlo, dijo Gary. La luz no puede empezar a viajar en cualquier dirección y hacer rectificaciones más tarde, porque el camino resultante de ese comportamiento no sería el más rápido posible. La luz tiene que hacer todos sus cálculos al principio de todo. Pensé para mí, el rayo de luz tiene que saber dónde acabará antes de poder elegir la dirección en la que empezará a moverse. Supe a qué me recordaba eso. Levanté la vista hacia Gary. Eso era lo que me estaba molestando. Recuerdo cuando tienes 14 años. Saldrás de tu dormitorio con un cuaderno electrónico cubierto de grafiti en la mano, trabajando en una redacción para el colegio. Mamá, ¿cómo se llama la situación en que ambas partes pueden ganar? Yo levanté la vista de mi ordenador y del artículo que estaba escribiendo. ¿Qué? ¿Algo como una situación mutuamente beneficiosa? Hay una palabra técnica para ella, un término matemático. ¿Te acuerdas de la vez que vino papá y se puso a hablar de la bolsa? Entonces la usó. Me suena de algo, pero no puedo recordar cómo la llamó. Tengo que saberlo. Quiero usar esa expresión en mi redacción de sociales. Ni siquiera puedo buscar información sobre ella a menos que sepa cómo se llama. Lo siento, yo tampoco lo sé. ¿Por qué no llamas a tu padre? A juzgar por tu expresión, ese es un esfuerzo mayor del que quieres hacer. En este momento, tu padre y tú no se llevan demasiado bien. Puedes llamar a papá y preguntarle, pero no le digas que es para mí. Creo que le puedes llamar tú misma. Echarás humo. Por Dios, mamá, nunca consigo que me ayudes con la tarea desde que papá y tú se separaron. Es increíble la variedad de situaciones en que puedes mencionar el divorcio. Yo te he ayudado otras veces con la tarea. Hace 1.000.000 de años, mamá. Hago como que no he escuchado. Te ayudaría en esto si pudiera, pero no me acuerdo cómo se llama. Te irás a tu dormitorio con una rabieta. Practicaba el heptápodo B a cada oportunidad, tanto con los otros lingüistas como sola. La novedad de leer un lenguaje semaseográfico lo hacía más atractivo que el heptápodo A, y mis avances en escritura me emocionaban. Con el tiempo, las frases que escribía se fueron haciendo más bellas, más cohesivas. Había alcanzado el punto en el que funcionaban mejor si no pensaba mucho en ellas. En lugar de intentar diseñar cuidadosamente una frase antes de escribir, podía simplemente empezar a escribir trazos al instante. Mis trazos iniciales casi siempre resultaban ser compatibles con una representación elegante de lo que estaba intentando decir.
Estaba desarrollando una habilidad como la que tenían los heptápodos. Más interesante era el hecho de que el heptápodo B estaba cambiando mi forma de pensar. Para mí, pensar significaba, típicamente, hablar con una voz interior. Como decimos en mi profesión, mis pensamientos estaban codificados fonológicamente. Mi voz interna hablaba normalmente en inglés, pero eso no era imprescindible. El verano después de mi último año de instituto, asistí a un programa de inmersión total para aprender ruso. Al final del verano, estaba pensando e incluso soñando en ruso. Pero siempre era ruso hablado, diferente idioma, misma forma, una voz hablando silenciosamente en voz alta. La idea de pensar de forma lingüística, pero no fonológica, siempre me había intrigado. Tenía un amigo que era hijo de padres sordos. Creció usando el lenguaje de signos americano y me decía que a veces pensaba en lenguaje de signos americano en lugar de inglés. Yo me preguntaba cómo sería que los pensamientos de uno estuvieran codificados manualmente, razonar usando unas manos interiores en lugar de una voz interior. Con el heptápodo B estaba experimentando algo igual de ajeno. Mis pensamientos se estaban codificando gráficamente. Había momentos como de trance durante el día cuando mis pensamientos no se expresaban con mi voz interna. En su lugar, veía semagramas con el ojo de mi mente, brotando como escarcha en una vena. Al adquirir mayor fluidez, los diseños semagráficos fueron apareciendo completamente formados, articulando incluso ideas complejas a la vez, pero mi ritmo de pensamiento no era más rápido en consecuencia. En lugar de apresurarse hacia adelante, mi mente colgaba en equilibrio sobre la simetría que subyacía a los semagramas. Los semagramas parecían ser algo más que lenguaje, eran casi como mandalas. Me sorprendía en estado meditativo contemplando la forma en que las premisas y las conclusiones eran intercambiables. No había una dirección inherente en la forma en que se conectaban las posiciones. No había hilo del pensamiento que siguiera un camino en particular. Todos los componentes del acto de razonar eran igualmente potentes. Todos tenían idéntica importancia. Un representante del Departamento de Estado llamado Hosner estaba encargado de informar a los científicos estadounidenses de nuestras intenciones respecto a los heptápodos. Estábamos en la sala de videoconferencia escuchando su charla. Nuestro micrófono estaba desconectado, así que Gary y yo podíamos hacer comentarios sin interrumpir a Hosner. Mientras escuchábamos, me preocupaba que Gary pudiera hacerse daño en la vista, de lo mucho que ponía los ojos en blanco. «Deben de tener una razón para venir hasta aquí», decía el diplomático, con la voz distorsionada por los altavoces. «No parece que su razón fuera la conquista, gracias a Dios, pero si esa no es la razón, ¿cuál es? ¿Son exploradores? ¿Antropólogos? ¿Misioneros? Sean cuales sean sus motivos, tiene que haber algo que podamos ofrecerles. Quizá los derechos de minería sobre nuestro sistema solar, quizá información sobre nosotros mismos, quizá el derecho a dirigir sermones sobre nuestra población. Pero podemos estar seguros de que hay algo». Mi argumento es el siguiente. Su motivo puede ser diferente al comercio, pero eso no quiere decir que no podamos comerciar. Solo tenemos que saber por qué están aquí y qué tenemos que ellos deseen. Una vez que tengamos esta información, podremos empezar las negociaciones comerciales. Tengo que subrayar que nuestra relación con los heptápodos no necesita ser de antagonistas. Esta no es una situación en la que toda ganancia por su parte supone una pérdida por la nuestra, o viceversa. Si nos comportamos correctamente, tanto nosotros como los heptápodos resultaremos beneficiados. «O sea, un juego de suma no cero», dijo Gary, afectando incredulidad. «Santo cielo».
Un juego de suma no cero. ¿Cómo? Te darás la vuelta, volviendo de tu habitación. Cuando ambas partes ganan, me acabo de acordar, se llama un juego de suma no cero. Eso es, dirás anotándolo en tu cuaderno. Gracias, mamá. Sabía que lo sabrías, me dirás. Me darás un abrazo repentino y breve, y tu pelo olerá a manzanas. Eres la mejor. Luis. ¿Mm? Lo siento, estaba distraída. ¿Qué decías? Decía que, ¿qué piensas de este señor Hosner? Prefiero no pensar. Eso ya lo he intentado yo. Ignorar al gobierno, a ver si desaparece. No lo ha hecho. Para probar la afirmación de Gary, Hosner seguía diciendo tonterías. Su tarea más inmediata es pensar en lo que hayan aprendido. Busquen cualquier cosa que pueda sernos de ayuda. ¿Ha habido alguna indicación de lo que quieren los septápodos? ¿O de lo que valoran? Me cachis. Nunca se nos ha pasado por la cabeza buscar esas cosas, dije. Nos pondremos a ello enseguida, señor. Lo triste es que eso es justo lo que tendremos que hacer, dijo Gary. ¿Alguna pregunta? Dijo Hosner. Burgard, el lingüista del espejo de Fort Worth, alzó la voz. Hemos hecho esas preguntas a los septápodos muchas veces. Sostienen que están aquí para observar y sostienen que la información no está sujeta a comercio. Eso querrían que pensemos, dijo Hosner. Pero piénsenlo. ¿Cómo puede ser cierto? Sé que los septápodos han dejado de hablarnos alguna vez durante cortos periodos. Esto puede ser una maniobra táctica por su parte. Si nosotros dejásemos de hablar mañana con ellos... Despiértame si dice algo interesante, dijo Gary. Yo iba a pedirte que hicieras lo mismo por mí. El día en que Gary me explicó el principio de Fermat, mencionó que casi todas las leyes físicas podrían expresarse como principios variacionales. Sin embargo, cuando los humanos pensaban en las leyes físicas, preferían trabajar con ellas bajo su formulación casual. Eso era fácil de entender. Los atributos físicos que eran intuitivos para los humanos, como la energía cinética o la aceleración, eran todas propiedades de un objeto en un momento determinado del tiempo. Y esto conducía a una interpretación cronológica, causal de los acontecimientos. Cada momento viene del anterior. Las causas y los efectos crean una reacción en cadena que viene del pasado hacia el futuro. Por contra, los atributos físicos que eran intuitivos para los septápodos, como acción, o esas otras definidas mediante integrales, tenían sentido solo con el transcurso de un periodo de tiempo. Y esto conducía a una interpretación ideológica de los acontecimientos. Al ver los acontecimientos a lo largo de un periodo de tiempo, se reconocía que había un requisito que tenía que ser satisfecho, un objetivo a minimizar o a maximizar, y uno debía conocer los estados inicial y final para conseguir ese objetivo. Debía tener conocimiento de los efectos antes de que pudieran producirse las causas. Eso también estaba comenzando a entenderlo. ¿Por qué? Preguntarás de nuevo. Tendrás 3 años. Porque es hora de irse a la cama. Te diré de nuevo. Habremos conseguido llegar hasta el punto de bañarte y ponerte el pijama, pero no más lejos. Pero si no tengo sueño, gemirás. Estarás junto a la estantería, cogiendo un video que quieres ver, tu más reciente táctica dilatoria para no tener que irte al dormitorio. No importa, aún así tienes que irte a la cama. Pero, ¿por qué? Porque soy la madre y lo digo yo. ¿Realmente voy a decir eso? ¿Verdad? Dios mío, que alguien me pegue un tiro, por favor. Te cogeré y te llevaré bajo el brazo hasta la cama, contigo llorando lastimosamente todo el rato, pero mi única preocupación será mi propia alteración. Todos esos juramentos hechos en la infancia de que daría respuestas razonables cuando fuera madre, que trataría a mi hijo como una persona inteligente y razonable, todos se quedarán en nada.
Voy a convertirme en mi madre. Puedo combatirlo cuando quiera, pero no habrá forma de detener mi descenso por esa larga y horrible cuesta. No sencillamente adivinarlo, era posible saber lo que iba a pasar con absoluta certidumbre y con detalle. Gary me había dicho que las leyes fundamentales de la física eran simétricas en el tiempo, que no había una diferencia física entre el pasado y el futuro. Dado eso, alguien podría decir sí, en teoría, pero hablando más en concreto, la mayoría respondería que no, a causa del libre albedrío. Me gustaba imaginarme esa objeción con una fábula de Borges. Piensen en una persona situada ante el libro del tiempo, la crónica que recoge cada hecho pasado y futuro, aunque el texto ha sido reducido respecto al publicado en la edición grande, el volumen es enorme. Con la lupa en la mano, hojea las páginas finas como pañuelos desechables hasta que localiza la historia de su vida. Encuentra el pasaje que describe cómo hojea el libro del tiempo y salta a la siguiente columna, donde se detalla lo que estará haciendo más tarde ese mismo día. Con la información que ha leído en el libro, apostará $100 al caballo de carreras, a la porra con todo, y ganará 20 veces esa cantidad. El pensamiento de hacer justo eso le había pasado por la cabeza, pero siendo una persona contestataria, ahora decide prescindir de cualquier apuesta en las carreras. Ahí está la cuestión. El libro del tiempo no puede ser equivocado. Esta imagen se basa en la premisa de que una persona obtiene conocimiento del futuro real, no de un futuro posible. Si esto fuera un mito griego, las circunstancias conspirarían para que realizase su destino a pesar de sus esfuerzos, pero las profecías de los mitos eran notoriamente vagas. El libro del tiempo es muy específico, y no hay forma de que puedan obligarla a apostar por un caballo de carreras de la forma en que está escrito. El resumen es una contradicción. El libro del tiempo debe ser correcto, por definición. Sin embargo, por mucho que el libro diga que ella hará una cosa, puede elegir hacer lo contrario. ¿Cómo pueden reconciliarse estos dos hechos? No pueden serlo. Era la respuesta habitual. Un volumen como el libro del tiempo es una imposibilidad lógica, precisamente porque su existencia provocaría la contradicción anteriormente citada. O, para ser generosos, algunos podrían decir que el libro del tiempo podría existir mientras no fuera accesible a los lectores. Ese volumen se encuentra en una biblioteca especial y nadie tiene la tarjeta adecuada para entrar en ella. La existencia del libre albedrío querría decir que no podríamos conocer el futuro, y sabríamos que el libre albedrío existía porque teníamos una existencia directa de él. La abolición es parte intrínseca de la conciencia, ¿o no lo era? ¿Y si la experiencia de conocer el futuro cambiase a una persona? ¿Y si equivoca una sensación de urgencia? Una sensación de obligación de actuar exactamente como sabía que debía hacerlo. Me paré ante el despacho de Gary antes de marcharme. Abandono. ¿Querrías ir a comer algo? Claro, espera un momento, dijo. Apagó el ordenador y juntó algunos papeles. Luego levantó la vista hacia mí. ¿Quieres venir a cenar a mi casa esta noche? Cocino yo. Le miré dubitativa. ¿Sabes cocinar? Solo una receta, admitió, pero es buena. Claro, dije, cuenta conmigo. Estupendo, solo tenemos que ir a comprar los ingredientes. No querría que te tomases la molestia. Hay un mercado de camino a casa. No tardaremos nada. Fuimos en coches distintos, conmigo siguiéndole. Casi le perdí cuando giró repentinamente para entrar en un aparcamiento. Era un mercado sofisticado, no muy grande, pero caro. Altos jarrones rellenos de comida importada se codeaban con utensilios especializados en las baldas de acero inoxidable de la tienda. Acompañé a Gary mientras cogía albahaca, tomates, ajo, linguini. Hay una pescadería al lado. Allí podemos comprar almejas, dijo. Suena bien.
Pasamos por la sección de utensilios de cocina. Mi mirada vagó por los estantes, molinillos de pimienta, rajadores de ajo, tenacillas de ensalada, y se detuvo en una ensaladera de madera. Cuando tengas 3 años, tirarás de un paño de cocina que estará sobre la mesa de la cocina y te volcarás esa ensaladera encima. Yo intentaré apartarla, pero no lo conseguiré. El borde de la ensaladera te hará un corte en la parte superior de la frente, al que habrá que poner un solo punto. Tu padre y yo te abrazaremos, mientras sollozas manchada con salsa César, esperando durante horas en la sala de urgencias. Alargué la mano y cogí la ensaladera de la balda. El movimiento no me pareció algo que viera forzado a hacer. Al contrario, pareció tan urgente como mi prisa por coger la ensaladera cuando caiga sobre ti, un instinto que parece correcto seguir. Me vendría bien una ensaladera como esa. Gary miró la ensaladera y asintió con aprobación. ¿Ves? A que ha sido una buena idea que tuviera que pasar por el mercado. Sí que lo fue. Nos ponemos a la cola para pagar la compra. Piensa en la frase: el conejo está listo para comer. Interpreta que conejo es el objeto de comer. Y la frase era el anuncio de que la cena estaría servida enseguida. Interpreta que conejo es el sujeto de comer. Y es una indicación como la que una niña pequeña podría decir a su madre para que abra una bolsa de alimento para conejos de Purina. 2 expresiones muy diferentes, de hecho, probablemente eran mutuamente excluyentes en el mismo hogar. Sin embargo, ambas eran interpretaciones válidas. Solo el contexto podría determinar qué significaba la frase. Piensa en el fenómeno de que la luz toque el agua en un ángulo dado y viaja a través de ella en un ángulo diferente. Explícalo diciendo que una diferencia en el índice de refracción provocó que la luz cambiase de dirección y se ve el mundo como lo veían los humanos. Explícalo diciendo que la luz minimizó el tiempo que necesitaba para viajar hasta su destino y se ve el mundo como lo veían los septápodos. 2 interpretaciones muy distintas. El universo físico era un lenguaje con una gramática perfectamente ambigua. Cualquier hecho físico era una expresión que podía ser interpretada de 2 formas completamente distintas. Una causal y la otra teológica, ambas válidas, ninguna descalificable por mucho contexto del que dispongamos. Cuando los antepasados de los hombres y los septápodos adquirieron la chispa de la conciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero interpretaron sus percepciones de forma diferente. Las visiones del mundo que surgían de allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos, las visiones del mundo que surgían de allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos habían desarrollado un modo de conciencia secuencial, mientras que los septápodos habían desarrollado un modo de conciencia simultáneo. Nosotros experimentábamos los acontecimientos en un orden y percibíamos la relación entre ellos como causa y efecto. Ellos experimentaban todos los acontecimientos a la vez y percibían una intención que los subyacía a todos, una intención minimizadora y maximizadora. Tengo un sueño recurrente sobre tu muerte. En el sueño, yo soy la que está escalando. Yo, ¿puedes creerlo? Tú tienes 3 años y vas en una especie de mochila que llevo puesta. Estamos a apenas unos metros de una cornisa donde podemos descansar, y tú no quieres esperar hasta que yo haya llegado a ella. Comienzas a salirte de la mochila. Te ordeno que pares, pero por supuesto no me haces caso. Siento tu peso cambiando de un lado a otro de la mochila mientras sales de ella. Luego siento tu pie izquierdo sobre mi hombro y luego el derecho. Te estoy gritando, pero no puedo soltar ninguna mano para cogerte. Puedo ver las rayas ondulantes de las suelas de tus zapatillas mientras escalas. Luego veo una piedra que se desliza bajo una de ellas. Caes ante mí y yo no puedo mover ni un músculo. Miro hacia abajo y veo cómo te achicas en la distancia a mis pies. Entonces, de repente estoy en el depósito de cadáveres.
Un asistente levanta la sábana de tu cara y veo que tienes 25 años. ¿Estás bien? Estaba incorporada en la cama. Había despertado a Gary con mis movimientos. Sí, solo estaba sorprendida. Por un momento no recordaba dónde estaba. La próxima vez podemos dormir en tu casa, dijo medio dormido. Le besé. No te preocupes, tu casa está bien. Nos arrebujamos, con mi espalda contra su pecho, y nos volvimos a dormir. Cuando tengas 3 años, estaremos subiendo un tramo de escaleras empinados y en espiral. Te agarraré de la mano muy, muy fuerte. Tú la apartarás. Puedo hacerlo sola, insistirás. Luego te alejarás de mí para demostrarlo, y yo recordaré ese sueño. Repetiremos esa escena incontables veces durante tu infancia. Casi puedo creer que, dada tu naturaleza contestataria, mi intento de protegerte será lo que creará tu gusto por la escalada. Primero las barras del recreo, luego los árboles del cinturón verde que rodea el barrio, y por último precipicios en parques nacionales. Terminé la última raíz de la frase, dejé la tiza y me senté en el sillón de mi despacho. Me recosté y contemplé la frase gigante en heptápodo B que había escrito, que cubría la pizarra entera, incluía varias cláusulas complejas y había conseguido integrarlas todas de forma bastante elegante. Mirando una frase como esta, entendía por qué los heptápodos habían desarrollado un sistema semasiográfico de escritura como el heptápodo B. Era más adecuado para una especie con un modo de conciencia simultáneo. Para ellos, el habla era un cuello de botella porque exigía que una palabra fuera detrás de otra secuencialmente. Con la escritura, por otra parte, todas las marcas sobre una página eran visibles simultáneamente. ¿Por qué constreñir la escritura con una camisa de fuerza glotográfica, forzándola a ser tan secuencial como el habla? Ellos nunca pensarían así. La escritura semasiográfica aprovechaba naturalmente la bidimensionalidad de la página. En lugar de repartir parcamente los morfemas uno a uno, ofrecía una página entera cubierta de ellos de un solo golpe. Y ahora que el heptápodo B me había introducido a un modo de conciencia simultáneo, entendía la razón tras la gramática del heptápodo A. Lo que para mi mente secuencial había parecido innecesariamente rebuscado, ahora estaba claro que era un intento de obtener cierta flexibilidad dentro de los límites del habla secuencial. En consecuencia, podía usar heptápodo A con más facilidad, aunque seguía siendo un mal sustituto del heptápodo B. Llamaron a la puerta y luego Gary asomó la cabeza. El coronel Weber está a punto de llegar. Vale, hice una mueca. Weber venía a participar en una sesión con aleteo y pedorreta. Yo debía ser de traductor, un trabajo para el que no estaba educada y que odiaba. Gary entró y cerró la puerta. Me levantó de la silla y me besó. Sonreí. ¿Estás intentando darme ánimos antes de que llegue? No, estoy intentando darme ánimos a mí. No tenías ningún interés en hablar con los heptápodos, ¿verdad? Entraste en este proyecto solo para llevarme a la cama. No tengo secretos para ti. Le miré a los ojos. Más vale que lo creas, dije. Recuerdo cuando tendrás un mes, y yo saldré a tropezones de la cama para darte el pecho a las 2 de la mañana. Tu cuarto tendrá ese olor a bebé, de crema para las rosaduras y polvo de talco, con un leve toque de amoníaco procedente del cubo de pañales de la esquina. Me inclinaré sobre tu cuna, sacaré tu cuerpecito berreante y me sentaré a la mecedora para darte de mamar. La palabra infante viene de la palabra latina que significa incapaz de hablar, pero tú serás perfectamente capaz de decir una cosa. Sufro. Y lo harás incansablemente y sin dudarlo. Tengo que admitir tu absoluta dedicación a este fin. Cuando llores, te convertirás en la encarnación del ultraje, cada fibra de tu cuerpo dedicada a expresar esa emoción. Es curioso, cuando estés tranquila,
parecerá que emites luz. Y si alguien te hiciese un retrato en ese momento, yo insistiría para que incluyesen la aureola. Pero cuando no estés contenta, te convertirás en un claxon, diseñado para emitir sonidos. En ese momento, un retrato de ti sería sencillamente una alarma de incendios. En esa etapa de tu vida no tendrás pasado ni futuro. Hasta que te dé el pecho, no tendrás recuerdos de satisfacción en el pasado ni expectativas de alivio en el futuro. Cuando empieces a mamar, todo se invertirá y todo estará bien en el mundo. Ahora es el único momento que percibirás. Vivirás este tiempo presente. Por muchas razones, es un estado envidiable. Los septápodos no son libres ni están predestinados tal y como entendemos esos conceptos. No actúan de acuerdo con su albedrío, ni son autómatas indefensos. Lo que distingue el modo de conciencia de los septápodos no es solo que sus acciones coinciden con los acontecimientos de la historia, es también que sus movimientos coinciden con el propósito de la historia. Actúan para crear el futuro, para realizar la cronología. La libertad no es una ilusión, es perfectamente real en el contexto de la conciencia secuencial. En el contexto de la conciencia simultánea, la libertad no es significativa, pero tampoco lo es la coerción. Es simplemente un contexto diferente, ni más ni menos valioso que el otro. Es como esa famosa ilusión óptica, el dibujo que puede ser una joven elegante, con la cara escondida al espectador, o una vieja con verrugas a la nariz, con la barbilla metida en el pecho. No hay una interpretación correcta, ambas son igualmente válidas, pero no pueden verse las dos al mismo tiempo. De igual forma, el acontecimiento del futuro era incompatible con el libre albedrío. Lo que hacía posible que yo ejerciera mi libertad de elección también volvía imposible que conociera el futuro. Y al contrario, ahora que conozco el futuro, nunca actuaría contra ese futuro, incluyendo decirles a los demás lo que sé. Los que conocen el futuro no hablan sobre él. Aquellos que han leído el libro del tiempo nunca lo admiten. Encendí el reproductor de video y metí la cinta de una sesión del espejo de Fort Worth. Un negociador diplomático estaba discutiendo con los septápodos de allí, con Burkhardt haciendo de traductor. El negociador estaba describiendo las creencias morales de los humanos, intentando establecer las bases para el concepto de altruismo. Yo sabía que los septápodos conocían el resultado que tendría la conversación, pero aún así anticipaban con entusiasmo. Si pudiera haberle descrito esto a una persona que no lo supiera ya, ella podría preguntar si los septápodos ya sabían todo lo que iba a decir u oír jamás. ¿Cuál era el sentido de que usasen el lenguaje? Una pregunta razonable, pero el lenguaje no servía solo para comunicarse, era también una forma de acción. Según la teoría de la acción oral, declaramos como «quedas desterrado», «bautizo esta nave» o «lo prometo». Son performativas. El orador solo puede utilizar la acción pronunciando las palabras. Para tales actos, saber lo que iba a decir no cambiaba nada. Todos los asistentes a una boda anticipaban las palabras. Yo os declaro marido y mujer. Pero hasta que el oficiante no las dijera realmente, la ceremonia no era válida. Con un lenguaje performativo, hablar equivalía a hacer. Para los septápodos, todo el lenguaje era performativo. En lugar de usar el lenguaje para informar, usaban el lenguaje para realizar. Por supuesto, los septápodos ya sabían lo que se diría en una conversación cualquiera, pero para que su conocimiento se hiciera cierto, la conversación tendría que suceder. Primero, Rizos de Oro probó el plato de puré de papa oso, pero estaba lleno de coles de Bruselas que no le gustaban nada. Tú te reirás. ¡No es así! Estaremos sentadas junto al sofá, con el libro de tapa dura delgado y carísimo sobre el regazo. Yo seguiré leyendo.
Luego, Ricitos de Oro probó el plato de puré de mamá oso, pero estaba lleno de espinacas, que tampoco le gustaban nada. Pondrás las manos sobre la página del libro para detenerme. Tienes que leerlo bien. Estoy leyendo solo lo que pone aquí. Diré toda inocente. No es verdad. El cuento no es así. Bueno, si ya conoces el cuento, ¿para qué quieres que te lo lea? Porque quiero escucharlo. El aire acondicionado en el despacho de Weber casi compensaba el hecho de tener que hablar con él. Están dispuestos a aceptar una especie de intercambio, le expliqué, pero no es comercio. Simplemente nosotros les damos algo y ellos nos dan algo a cambio. Ninguno le dice al otro de antemano lo que va a dar. El coronel Weber frunció ligeramente el sueño. ¿Quiere decir que están dispuestos a intercambiar regalos? Yo ya sabía lo que tenía que decir. No deberíamos pensar en ellos como si fueran regalar. No sabemos si esta transacción tiene las mismas asociaciones para los heptápodos que tiene regalar para nosotros. Podríamos, buscó las palabras correctas, insinuarles qué tipo de regalos nos gustaría recibir. Ellos mismos no hacen eso para esta clase de transacción. Les pregunté si podríamos hacer una petición y ellos dijeron que podríamos, pero eso no hará que nos digan lo que nos van a dar. Repentinamente recordé que una palabra semántica relacionada con performativo era representación, que podía describir la sensación de conversar cuando ya se sabe lo que se va a decir, como representar una obra de teatro. Pero, ¿podría ser que fuera más probable que nos dieran lo que pidiéramos?, preguntó Weber. Él ignoraba todo sobre el libreto, pero sus respuestas coincidían exactamente con sus líneas de texto. No hay forma de saberlo, dije. Lo dudo, dado que no es su costumbre. Si damos nuestro regalo primero, ¿influirá el valor de este en el valor del suyo? Él estaba improvisando, mientras que yo había ensayado cuidadosamente esta única representación. No. Hasta donde podemos saber, el valor de los objetos intercambiados es irrelevante. Ojalá mis parientes pensasen lo mismo, murmuró Gary con ironía. Observé cómo el coronel Weber se volvía hacia Gary. ¿Ha descubierto algo nuevo en las discusiones de física?, preguntó justo cuando debía. Si se refiere a información nueva para la humanidad, no, dijo Gary. Los heptápodos no han cambiado de rutina. Si les enseñamos algo, nos enseñan su formulación, pero no ofrecen nada, y no responden a nuestras preguntas sobre sus conocimientos. Unas palabras que eran espontáneas y comunicativas en el contexto del discurso humano se convertían en un recitado ritual cuando se contemplaban a la luz del heptápodo B. Weber frunció el ceño. De acuerdo. Veremos qué dice el Departamento de Estado sobre esto. Quizá podamos organizar una especie de ceremonia de entrega de regalos. Como los acontecimientos físicos, con sus interpretaciones causal e ideológica, todos los acontecimientos lingüísticos tenían dos interpretaciones posibles, como transmisión de información o como ejecución de un plan. Creo que es una buena idea, coronel, dije. Era una ambigüedad invisible para la mayoría de la gente, una broma privada. No me pidas que te la explique. Aunque me he convertido en una experta en heptápodo B, sé que no experimento la realidad como lo hace un heptápodo. Mi mente fue forjada con el molde de los idiomas secuenciales humanos, y por mucho que me sumerja en un idioma extraterrestre, no hay manera de reformarla completamente. Mi visión del mundo es una amalgama de humo y heptápodo. Antes de que pudiera pensar en heptápodo B, mis recuerdos crecían como una columna de ceniza de cigarrillos dejada por la franja infinitesimal de combustión que era mi conciencia, que marcaba el presente secuencial. Después de aprender heptápodo B, nuevos recuerdos aparecieron como bloques gigantes, cada uno abarcando años enteros, aunque no llegaron en orden ni aterrizaron uno junto al otro. Pronto compusieron un periodo de 5 décadas.
Ese es el periodo en el que conozco lo suficiente del heptápodo B para pensar en él, comenzando con mis entrevistas con Aleteo y Pedorreta y terminando con mi muerte. Habitualmente, el heptápodo B afecta solo a mis recuerdos, mi conciencia. Mi conciencia avanza penosamente hacia adelante como hacía antes, una franja brillante, arrastrándose por el tiempo, pero la diferencia es que la ceniza de los recuerdos se extiende por delante, además de por atrás. En realidad no hay combustión, pero de vez en cuando tengo atisbos de conciencia regida por el heptápodo B, y experimento el pasado y el futuro al mismo tiempo. Mi conciencia se convierte en una piedra de ámbar de medio siglo de longitud que arde fuera del tiempo. Percibo durante esos atisbos toda esa época con una simultaneidad. Es un periodo que cubre el resto de mi vida y toda la tuya. Escribí los semagramas de proceso, crear punto final, inclusión nosotros, es decir, comencemos. Pedorreta contestó con una afirmación, y el pase de diapositivas comenzó. La segunda pantalla que ofrecieron los heptápodos comenzaba presentando una serie de imágenes, compuestas de semagramas y ecuaciones, mientras una de nuestras pantallas de video hacía lo mismo. Este era el segundo intercambio de regalos, en el que yo había estado presente, el octavo en total. Sabía que sería el último. La tienda del espejo estaba repleta de gente. Burgard, de Fort Worth, estaba aquí, al igual que Gary, y un físico nuclear, diversos biólogos, antropólogos, mandos militares y diplomáticos. Afortunadamente, habían instalado aire acondicionado para refrescar la tienda. Más tarde, revisaríamos las cintas de las imágenes para averiguar en qué consistía el regalo de los heptápodos. Nuestro regalo era una representación de las pinturas rupestres de las Cox. Después nos arremolinamos en torno a la segunda pantalla de los heptápodos, intentando hacernos una idea del contenido de las imágenes mientras éstas pasaban. «¿Estimación preliminar?», preguntó Weber. «No es una devolución», dijo Burgard. En un intercambio previo, los heptápodos nos habían dado información sobre nosotros mismos que les habíamos contado previamente. Esto había enfurecido al Departamento de Estado, pero no teníamos motivos para considerarlo un insulto. Probablemente indicaba que la idea de valor comercial realmente no se aplicaba a estos términos. No excluía la posibilidad de que los heptápodos pudieran ofrecernos todavía una pulsión espacial o la fusión fría o algún otro milagro que hiciera realidad nuestros sueños. «Parece química inorgánica», dijo el físico nuclear, señalando una ecuación antes de que la imagen fuese sustituida por otra. Gary asintió. «Podía ser tecnología de materiales», dijo. «Quizá por fin estemos consiguiendo algo», dijo el coronel Weber. «Quiero ver más dibujos animados», susurré en voz baja para que solo Gary pudiera oírme. Él sonrió y me dio un codazo. En realidad, deseaba que los heptápodos nos hubieran dado otra conferencia sobre xenobiología, como en los dos intercambios anteriores. A juzgar por estos, los humanos eran más parecidos a los heptápodos que cualquier otra especie con la que se hubieran encontrado nunca. O una conferencia más sobre la historia heptápada. Esas habían estado plagadas de absurdos lógicos parentales, pero de todas formas eran muy interesantes. No quería que los heptápodos nos dieran nueva tecnología, porque no quería ver lo que nuestros gobiernos podían hacer con ella. Observé a Pedorreta mientras intercambiábamos información, buscando algún comportamiento anómalo. Estaba de pie, apenas se movía, como era habitual. No vi nunca indicaciones de lo que sucediera muy pronto. Al cabo de un minuto, la pantalla de los heptápodos se apagó, y un minuto después, la nuestra también. Gary y la mayoría de los demás científicos se agruparon en torno a una pequeña pantalla de video que estaba volviendo a mostrar la presentación de los heptápodos. Podía oír que hablaban de que necesitaban llamar a un físico de estado sólido. El coronel Weber se volvió. «Ustedes dos», dijo mirándonos a mí y a Burkhardt. «Acuerden la hora y el último lugar del siguiente intercambio». Luego se unió a los demás ante la pantalla.
Oído cocina, dije. Le pregunté a Burkhard, ¿haces tú los honores o los hago yo? Sabía que Burkhard había conseguido una fluidez en heptápodo B parecida a la mía. Es tu espejo, dijo. ¿Conduces tú? Me senté de nuevo ante el ordenador de transmisión. Apuesto a que nunca te imaginaste cuando estabas en la universidad que acabarías trabajando de traductor para el ejército. Eso está claro, dijo. Incluso ahora apenas puedo creerlo. Todo lo que nos decíamos se parecía a los intercambios cuidadosamente vagos de unos espías que se encuentran en público, pero no se desenmascaran. Escribí los semagramas de lugar, intercambio, transcripción, inversa, inclusión, nosotros, con la modulación proyectiva. Pedorreta escribió su respuesta. Ese era mi pie para fruncir el ceño y para que Burkhard preguntase. ¿Qué quiere decir con eso? Su dirección era perfecta. Escribí una petición de clarificación. La respuesta de Pedorreta fue la misma que antes. Luego vi cómo salía de la habitación. El telón estaba a punto de bajar en este acto de nuestra presentación. El coronel Weber se acercó. ¿Qué sucede? ¿A dónde ha ido? Dijo que los heptápodos van a marcharse, le dije. No solo él, todos ellos. Vuélvalo a llamar. Pregúntale qué quiere decir. No creo que Pedorreta lleve un teléfono, dije. La imagen de la habitación en el espejo desapareció tan abruptamente que mis ojos tardaron un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Era el otro lado de la tienda del espejo. El espejo se había vuelto completamente transparente. La conversación en torno a la pantalla se apagó. ¿Qué cojones está pasando aquí?, dijo el coronel Weber. Gary se acercó al espejo y luego dio la vuelta hasta quedar del otro lado. Tocó la superficie posterior con una mano. Yo podía ver los pálidos óvalos en los puntos en los que las yemas de sus dedos tocaban el espejo. Creo, dijo, que acabamos de ver una demostración de transmutación a distancia. Oía el sonido de pisadas rápidas sobre hierba seca. Un soldado entró por la puerta de la tienda, corto de aliento por la carrera, con un gran walkie-talkie en la mano. «Coronel, mensaje de...» Weber le arrebató el walkie-talkie. Recuerdo cómo será mirarte cuando tengas solo un día. Tu padre se habrá ido un momento a la cafetería del hospital y tú estarás en tu cuna, y yo me inclinaré sobre ti. Tan poco tiempo después del parto, yo me seguiré sintiendo como una toalla escurrida. Tú parecerás incongruentemente diminuta, dado lo enorme que me sentí durante el embarazo. Podría jurar que allí dentro habría espacio para alguien mucho más grande y robusto que tú. Tus manos y tus pies serán largos y delgados, aún no gordezuelos. Tu cara aún estará toda roja y chapada, con los párpados hinchados y apretados, en la fase de aspecto de gnomo que antecede a la de querubín. Pasaré un dedo por tu vientre, maravillándome de la increíble suavidad de tu piel, preguntándome si la seda rasparía tu cuerpo como si fuera arpillera. Entonces te menearás retorciendo el cuerpo mientras estiras la pierna una detrás de otra, y yo retorceré ese gesto porque te he enseñado a hacerlo dentro de mí muchas veces. Así que ese es el aspecto que tiene. Me sentiré eufórica ante esta prueba de un lazo exclusivo madre-hija, esta certidumbre de que tú eres a quien yo llevo dentro, incluso si nunca te hubiera visto antes. Sería capaz de distinguirte de un mar de bebés. No, no es ese. No, ese tampoco. Es ella. Esperaré ese día. Sí, es ella. Es mi hija. El último intercambio de regalos fue la última vez que vimos a los heptápodos. Todos a la vez, por todo el mundo, sus espejos se volvieron transparentes y sus naves salieron de la órbita. El análisis posterior de los espejos reveló que no eran más que láminas de silicio fundido, completamente inertes. La información de la última sesión de intercambio describía un nuevo tipo de materiales conductores,
Pero más tarde resultó que era una copia del resultado de una investigación que acababa de completarse en Japón, nada que los humanos no supieran ya. Nunca supimos por qué se fueron los septápodos, de la misma forma en que no supimos qué los había traído hasta aquí, o por qué actuaban como lo hicieron. Mi propia nueva conciencia no me daba este tipo de conocimiento. El comportamiento de los septápodos era presumiblemente explicable desde un punto de vista secuencial, pero nunca encontramos esa explicación. Me hubiera gustado experimentar más la visión del mundo heptápoda, sentir cómo ellos se sentían. Entonces quizá podría sumergirme completamente en la necesidad de los acontecimientos, como deben de estar ellos, en lugar de chapotear en la orilla durante el resto de mi vida. Pero eso nunca sucederá. Seguiré practicando los lenguajes heptápodos, como lo harán los otros lingüistas de los equipos de los espejos, pero ninguno de nosotros llegará más allá de donde llegamos cuando los septápodos estaban aquí. Trabajar con los septápodos cambió mi vida. Conocí a tu padre y aprendí heptápodo B. Y ambas cosas hacen posible que te conozca ahora. Aquí, en el patio, a la luz de la luna, con el paso del tiempo, dentro de muchos años, ya no tendré a tu padre, ni te tendré a ti. Lo único que tendré de este momento es el idioma heptápodo. Así que presto atención y capto cada detalle. Desde el comienzo sabía cuál sería mi destino y elegí mi camino de acuerdo con él, pero ¿estoy viajando hacia un extremo de alegría o de dolor? ¿Conseguiré un mínimo o un máximo? Estas preguntas están en mi mente cuando tu padre me pregunta, ¿quieres tener un hijo? Y yo sonrío y respondo sí. Y me separo de él y nos tomamos de la mano mientras entramos a la casa para hacer el amor y para hacerte a ti.